Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Gracias por estar aquí en esta sesión alterna, en esta mesa de discusión precisamente sobre la transparencia proactiva y los datos abiertos como iniciativa o herramientas precisamente para fortalecer los datos abiertos. Sé que después de la hora de la comida es una hora difícil para hablar, pero les agradecemos precisamente el tiempo. Saludo en novio del mismo a mis compañeras y mi compañero panelista, así como a la moderadora. Y es un gusto pues compartir con ustedes este panel en donde profundizaremos en cómo los gobiernos pueden aprovechar las tecnologías de la información y los datos abiertos para transformar la transparencia proactiva. Los datos abiertos y la transparencia son elementos esenciales e indispensables para fomentar la rendición de cuentas y la confianza de las instituciones gubernamentales o la confianza que la sociedad tiene en las mismas. En primer lugar, los datos abiertos permiten que la ciudadanía acceda a información pública que es relevante en la gestión, lo que facilita el monitoreo y a la vez la evaluación de las políticas y lo que está haciendo el gobierno o de las acciones gubernamentales. En este sentido, también otro beneficio clave es la mejora en la eficiencia y en la efectividad de los servicios públicos. Los datos abiertos permiten, desde nuestra perspectiva, identificar las áreas de mejora y optimización en la gestión pública. Por ejemplo, los análisis de grandes bases de datos permiten también revelar patrones y tendencia que antes de que existieran leyes de transparencia o el acceso a la información no se conocían. Y hoy, gracias a los datos abiertos, que son el núcleo esencial de la información, permite adelantarnos y precisamente determinar o develar esos patrones para efecto, por ejemplo, en las contrataciones públicas, prever actos de corrupción o desvío de poder. Además, los datos abiertos fomentan la innovación, ya que desarrolladoras y emprendedores pueden utilizar estos datos para crear aplicaciones y soluciones tecnológicas que aborden problemas sociales y económicos. Así es que se impulsa la transparencia proactiva con un instrumento capaz pues de apoyar los esfuerzos y lograr una gobernanza mucho más abierta. El desafío importante para implementar políticas de datos abiertos es la falta de infraestructura tecnológica adecuada, lo cual conlleva a un obstáculo para desarrollar políticas de transparencia proactiva adecuadas. Por ejemplo, aquí en Albania me da muchísimo gusto ver, ¿verdad?, ayer en Tirana cuando llegamos, que los propios taxis traen Wi-Fi. En mi país, los taxis no traen Wi-Fi. ¿Eso qué permite? Son ejemplos en donde hablamos de brechas de desigualdad. Y para hablar precisamente de la publicación, reutilización de datos abiertos, hay que invertir en tecnología y sobre todo en comunidades como México, donde tiene muchas comunidades rurales en donde no hay acceso a nuevas tecnologías tecnologías de información. Para implementar efectivamente estas prácticas de apertura, los gobiernos necesitan contar obviamente con sistemas y plataformas tecnológicas que permitan precisamente la recopilación, almacenamiento y distribución de los datos de una manera segura y eficiente. Esto, por supuesto, que requiere inversiones tecnológicas y capacitación obviamente de personal. La transparencia proactiva se nutre, por supuesto, de calidad y la interoperabilidad precisamente de los datos. Otra de las características de los datos es que estos sean interoperables. Para desarrollar una política apropiada en ellos, es importante que sean precisos, actualizados o que estén presentados en formatos que permitan su fácil acceso y su fácil reutilización. Para superar estos obstáculos es fundamental que los gobiernos adopten un enfoque estratégico y colaborativo en materia de transparencia proactiva. En México contamos con una conferencia nacional de datos abiertos, le hemos llamado la Datacon. Este es un espacio que desarrollamos desde el INAI para dialogar, para colaborar entre personas e instituciones de los diferentes sectores, el sector agropecuario, el sector automotriz, el sector de las tecnologías, para hablar precisamente a nivel nacional, para ver cómo podemos usar y utilizar los datos. Es un diálogo horizontal, no es un diálogo vertical, en donde fuimos a las diferentes regiones del país de México y recogimos todas las experiencias de todos los sectores. Por supuesto, la academia es importante, la sociedad civil.
de una manera colaborativa, esta conferencia ha buscado desde su creación en 2021 generar un punto de encuentro para que se debatan las prioridades que debemos de impulsar, por ejemplo, en el sector automotriz, ahora que tenemos precisamente un nuevo tratado de libre comercio que en Estados Unidos y Canadá, cómo lo reinventamos, el nearshoring, cómo lo hacemos, cuáles son las prioridades, no solamente desde el punto de vista gubernamental, sino también del sector beneficiado o en su caso perjudicado. Eso es cuando hablamos precisamente de un diálogo horizontal. En México y alrededor del mundo tenemos diferentes grupos que nos ayudan a comprender la importancia de construir una cultura de los datos abiertos. Algunos ejemplos de cómo utilizamos los datos abiertos fue precisamente durante la pandemia COVID-19, que se desarrollaron plataformas para identificar camas de hospital, hospitales que estaban con camas disponibles, pero también durante los huracanes que han devastado a México, por ejemplo, el huracán Patricia en 2015, o los terremotos de México en el 2017, y también el huracán recientemente que azotó y que destruyó gran parte de Acapulco en el año pasado, el huracán Otis. Para que las iniciativas de datos abiertos sean sostenibles y sigan evolucionando para satisfacer las necesidades cambiarias de la sociedad, los gobiernos deben de aprovechar e implementar varias estrategias claves. Primero, establecer marcos legales y normativos que institucionalicen los datos abiertos. No solamente basta con políticas, sino que es necesario contar en la legislación con esta institucionalización de la política de datos abiertos, pero también la... ¿Más qué? Ah, perdón. Ok, perdón. Es que estaba viendo el reloj, perdón. Es necesario contar con legislación que adopte estos mecanismos de la publicación de datos abiertos. Las leyes y las regulaciones deben definir claramente las obligaciones que tienen los diferentes sectores gubernamentales y cuáles serán también los mecanismos de vigilancia para que las propias autoridades publiquen información en datos abiertos. Otra estrategia clave es fomentar la participación activa de la sociedad en este ecosistema. Podemos contar con legislaciones, podemos contar con obligaciones, con sanciones o con mecanismos de vigilancia, pero si no contamos con una participación activa de la sociedad que conozca primero qué son los datos abiertos, cuáles pueden ser los beneficios de utilizar datos abiertos, esta política difícilmente va a lograr su cometido. Ahorita en la comida platicábamos que estos problemas de la falta de respuesta, de la falta de soluciones, data de hace más de 15 años. Entonces creo que tenemos que ver en los datos abiertos y en la transparencia proactiva una nueva frontera para solucionar las problemáticas que aquejan en nuestros países. Para ir concluyendo, en el año 2022 el INAI lanzó una cruzada, una de las más ambiciosas que ha emitido el INAI, que le denominamos Abramos México. Esa estrategia, Abramos México, incluye un conjunto de políticas y acciones que están dirigidas precisamente al desarrollo de prácticas de transparencia proactiva, como la nueva frontera de la transparencia o la transparencia por diseño, y también la utilización de datos abiertos. Los ejemplos que les platiqué hace unos momentos del huracán Otis, de cómo utilizamos la información de datos abiertos para tratar de combatir, o no combatir, sino hacer frente a la pandemia COVID-19, o los sismos y terremotos del año 2017 en México, dan muestra del potencial transformador que tienen precisamente la utilización de los datos abiertos. Finalmente, para concluir, en estos tiempos en donde estamos totalmente interconectados y en donde utilizamos prácticamente todo el mundo es digital, es importante la utilización de datos abiertos. Tenemos la capacidad de promover transparencia como en ningún otro tiempo en la historia moderna de este mundo. Por ello, creo y estoy convencido de que es nuestro deber utilizar tanto al núcleo de la información, que son los datos abiertos, como la transparencia proactiva para mejorar el entorno de nuestras respectivas sociedades. Muchísimas gracias.